Vamos a hacer? Íbamos a leer la página 10 donde estaba el cuento Los Volcanes. Si en dado caso el estudiante presenta problema a la hora de la lectura, yo le he grabado un video sobre el cuento, el cual usted va a escuchar y así podrá responder las siguientes preguntas que se le harán. Por ejemplo, aquí aparece tarea 2. ¿Qué dice la tarea 2? Ese icono que indica que usted va a conversar y dialogar con la familia. Eso indica ese icono. ¿Qué iba usted a conversar con la familia? Bueno, sus padres le podrían hacer las siguientes preguntas que aparecen ahí. Por ejemplo, ¿qué personajes aparecieron en el relato? ¿Cuáles eran los personajes que aparecieron en el cuento que usted leyó o en el video que yo le envié, que es el mismo que usted iba a leer? ¿Qué sabes de ello? ¿Qué sabes? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo hicieron? Eso es lo que van a contestar. Entre las otras preguntas está ¿qué se le obsequia? Según usted vaya escuchando, leyendo el texto, puede ir respondiendo esa pregunta perfectamente. Luego vamos aquí. ¿Qué vemos aquí? El icono de escribir en el cuaderno. Luego de que sus padres o familiares, ya sea hermanos o quien sea, le haya preguntado las preguntas anteriores, usted va a escribir el título del cuento. Recuerde que el cuento aparece en la página 10, la cual usted deberá ir a su cuadernillo, buscar la página 10 y escribir el título. El título está escrito con una letra la más grande que aparece para que usted sepa cuál es el título. Luego de que usted haya escrito el título, ahí le dice, por ejemplo, ¿quién es? Usted va a hacer una breve descripción. ¿De qué usted va a escribir? Míralo ahí. Luego de escribir el título y debajo de lo que recuerda de él. Por ejemplo, después que usted lo leyó o escuchó el cuento, usted va a escribir qué recuerda, qué pasó, cómo pasó todo, cómo terminó, qué hicieron, quién eran ellos. Eso es lo que usted va a escribir. Luego vamos aquí donde dice actividad 2, luego de escribir eso. En esa actividad vas a ensayar en modo salud y presentación. ¿Qué vemos aquí? Un icono de pregunta. ¿Verdad que sí? ¿Qué significará ese icono? ¿Qué será lo que significará ese icono? ¿Qué me podría decir? Bueno, si no saben, ese icono significa que usted va a pensar, investigar y preguntar. ¿Pero qué vamos a investigar y preguntar? Lo que aparece ahí en ese contenido. Y así se va a llenar todo eso. En la siguiente parte, la de aquí abajo, dice que usted va a realizar, ¿qué indica ese icono? Dibujo. Y utilizar lo que es la creatividad. En esa actividad usted lo que va a hacer es, con otras personas de tu familia, va a organizar una dramatización. ¿Qué vamos a dramatizar? Bueno, el cuento que leyeron. Por ejemplo, uno de los padres puede ser Juanito, el duende o Margarita. Luego está esta parte de aquí abajo. Bien, volvamos. ¿Dónde me quedé? Aquí. En encontrar el icono. Recuerden, lo primero y lo más importante cuando usted vaya a escribir en el cuaderno es verificar si la actividad le dice que usted va a escribir en el cuaderno o no. Aquí le dice que sí, que vamos a escribir en el cuaderno. ¿Qué vamos a escribir? Luego de la actividad anterior, luego de redactar un párrafo representando a tu familia, por ejemplo, mi nombre es, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo mío. Mi nombre es Wellington. Mi familia está compuesta por Juana, Alberto, Teresa y Joana, que se llaman, ya le dije los nombres, y así. Eso es en la actividad que usted va a hacer. Dar un ejemplo de su familia. ¿Recuerdan una actividad que yo le puse que decía, mi nombre era, tengo cierta edad, mis padres son? Eso era esa misma actividad. Por ello se la puse por adelantado para que usted pueda llenarla cuando la transmitan en la televisión. Entonces pasamos aquí al día 2. El día 2 es una continuación del día 1. Solamente que en esta ya vamos a utilizar otro grado de complejidad. ¿Qué vemos aquí? El icono de pensar. ¿Qué va a hacer el estudiante? Pensar, investigar y preguntar. Luego de eso, va a leer la actividad completa y aquí dice que va a realizar ¿qué?
una lectura, porque el icono le indica lo que va a hacer. Él va a realizar una lectura. ¿Qué va a leer? ¿Recuerda el texto que leyó anteriormente? Si lo recuerda, no tiene que leerlo otra vez, o lo puede escuchar en el video que yo le he grabado. Luego de eso va a escribir. ¿Qué vamos a escribir ese día? Pues fácil, ahí le dice, en una buena cortesía de invitarle a visitar y a conocer su casa, en donde vamos a trabajar en los 5 renglones. Por ejemplo, ¿qué vamos a escribir? Una descripción mientras vas caminando. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en la escuela, pero voy a hacer una imaginación que me encuentro en la casa. Cuando estamos en la casa, en mi casa, estamos desde la sala hasta la cocina. Sin moverte, explica cómo está formada tu casa. Por ejemplo, mi casa tiene una sala, tiene un comedor, tiene una cocina, tiene un baño, tiene 3 habitaciones, tiene un cuarto para guardar otros útiles, tiene una casita al lado pegada para mi perro. Eso es lo que usted va a escribir en esa actividad. Una descripción. Ahí le aparece una letrita en amarillo que le indica que recuerde que después de cada frase, es decir, después que te diga que tiene o está, usted va a empezar a escribir en mayúscula después de que usted vea el punto final. Luego nos vamos aquí que dice que usted va a conversar con su familia y luego va a escribir en el cuaderno, porque el icono le indica dónde usted va a escribir. Dialoga con tu familia acerca de aquellos lugares que quieras visitar, ya sea que usted le guste ir al parque, le guste ir al play, a la iglesia, a uno de esos lugares. Y luego vas a escribir en tu cuaderno alrededor de 2 lugares que te lleven a visitar como sucedería en el cuento. Es decir, si usted le está... Como les decía, usted va a realizar esa actividad, a utilizar un viaje mágico, como si estuviera en el cuento de Don Joe. Luego aquí dice la actividad número 4, dibujo en el lugar donde estoy. ¿Recuerdan la actividad anterior? Es que ustedes se imaginaron dónde iban a estar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este icono lo indica. ¿Qué vamos a hacer? A dibujar. ¿Qué dibujamos? Pues fácil. Dibuja un croquis en un lugar de tu casa donde estás ahora. Por ejemplo, en el comedor o en el patio. ¿Qué es un croquis? Eso es como un plano de ese lugar donde usted se encuentra en este mismo momento. Para facilitar la tarea, hacer un plano con lápiz negro y goma. Cuando dice goma se refiere al borrador. Un papel de borrador que puede ser una hoja suelta o una hoja de máquina, como les decía anteriormente. Puede marcar tu ubicación desde la puerta y la ventana. Preguntarle a alguien de tu familia si tu croquis se entiende. Es decir, si el plano que usted ha dibujado es entendible. Si es necesario, haz algunos ajustes a tu croquis. Es decir, algunas modificaciones. Luego vamos aquí. Ese icono, ¿qué usted va a hacer? Pensar, preguntar e investigar. ¿Qué se va a investigar y preguntar? Para revisar si tu croquis está bien hecho, camina cerca de las paredes y cuenta los pasos entre un lugar y otro, es decir, el largo y el ancho. ¿Cómo así? Como vemos en esta imagen. Aquí, ¿qué podemos ver? Vemos un niño que desde la puerta, con los pies juntos, está contando cuántos pasos hay desde la puerta hasta la ventana. Anota las medidas de las cantidades paso a paso de tu croquis en una línea correctamente, caminando desde un lugar hasta el otro. Luego pasamos al día de hoy, al día 3. En el día 3 se va a hacer la actividad utilizando los datos anteriores, es decir, el croquis que ya usted hizo. Recuerde que no puede pasar de una actividad a otra si no ha completado la anterior. ¿Qué se va a hacer el día de hoy? Dibujar. ¿Qué más? Escribir en el cuaderno. Perfectamente. ¿Qué vamos a hacer? Ahora puedes hacer un plano en el ambiente, es decir, vas a tomar las medidas exactas con una cinta métrica
y mide el largo y ancho desde un lugar a otro en el ambiente. ¿Recuerdan lo que hicimos con los pies? Que medimos desde la puerta hasta la ventana y desde una pared a otra. Eso lo hicimos utilizando los pies sin utilizar una medida exacta. Ahora lo vamos a tratar de hacer con una cinta métrica para medir el lugar. Luego, esos datos los vamos a escribir los bordes cuadráticos de la hoja representada. Si no tienen una hoja cuadriculada como está escrito ahí, vamos a escribirla en el cuaderno y le vamos a trazar líneas hacia abajo para así completar una hoja cuadriculada y vamos a escribir los datos anteriores. Es importante que vean la programación porque ahí le van a explicar cuáles serán esas medidas que vamos a realizar. Bien, pasamos aquí a lo que es la actividad 5, un objeto mágico para viajar. Lo primero que vamos a hacer es una lectura, un dibujo y luego a escribir en el cuaderno. La lectura dice, en esta actividad volvemos al cuento en los volcanes. Si tiene dificultad para leerlo, por favor, escuchar el cuento que le he puesto. Para explorar algunos de los conceptos que deberíamos buscar, es decir, la tarea 1 dice, el duende de este cuento tiene un objeto mágico. ¿De qué trata y cómo funciona? ¿Cuál es ese objeto mágico que el duende tenía que le prestó a los niños Juanito y Mariquita? ¿Cuál era ese objeto? ¿Qué le pidió a los chicos? Es decir, ¿qué le pidió que hicieran para poder funcionar ese objeto? ¿Cómo lo usan? ¿Cómo se usaba? Busca en el cuento cuáles son los gestos y las palabras mágicas que hacen funcionar el anillo. Marca en tu cuaderno para no olvidarlo. Eso vamos a hacer. Eso significa que no tiene que ser transcrito, sino una lectura, para luego comprenderla y si se le hacen varias preguntas, usted pueda responderla de una manera sencilla. Luego aquí vamos. ¿Qué indica ese símbolo? ¿Quién me dice? Jugar y crear. ¿Qué vamos entonces a dibujar y crear? En un turno transformamos un objeto mágico para poder volver a viajar. Busca en el ambiente donde estás un objeto que puedas tomar en tus manos y que quieras transformar en mágico. Por ejemplo, yo voy a utilizar ahora mismo este anillo que tengo aquí. Tengo un anillo, el cual yo voy a imaginarme que es un objeto mágico y cuando yo cierre los ojos y diga ya, él me va a teletransportar a otro lugar. Luego pasamos aquí, donde dice tarea 3, ¿qué vamos a hacer? A escribir en el cuaderno. ¿Pero qué escribimos en el cuaderno? Vamos a redactar un pequeño texto que describa el objeto y la frase mágica. Como yo dije mi anillo, yo puedo decir que mi frase mágica para que mi anillo funcione podría decir abracadabra. Cierro los ojos y digo abracadabra y aparezco en otro lugar. Eso es lo que vamos a escribir en el cuaderno, la frase mágica y a escribir su objeto mágico, ya sea una varita, un juguete o lo que ustedes decidan. Imagina a qué lugares extraordinarios te gustaría llegar. Agrega el deseo que le pedirás, si ya sea un duende mágico que encuentre. Lo que vamos a hacer ahí es escribir nuestra propia historia, parecida a la de Juanito y Mariquita, pero en este caso será nuestra propia historia. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.